Norma Cacho es etnóloga, es activista feminista y reside hace 6 años en Chiapas, donde ha acompañado diferentes procesos organizativos de mujeres y comunidades. Actualmente es coordinadora del grupo de asesores del colectivo de empleadas domésticas de los Altos de Chiapas, que hacen un trabajo impresionante, y es integrante de la Coordinación Nacional de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos. Norma, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a acercar ¿se puede? Sí. No, pues antes que nada agradecerte a ti, Marisa, a Iván, que ha hecho un esfuerzote, a Mariana también por traernos hasta acá, por facilitar este diálogo también entre nosotras, que aunque venimos del mismo contexto, pues creo que es la primera vez que nos encontramos varias, y bueno, unas que vienen en la tarde y también, bueno, con la gente que amablemente pues está por acá escuchando esas experiencias, ¿no? Yo voy a intentar ser muy breve, porque también los tiempos nos corretean, mantener también tiempo para la discusión con ustedes y enfocarme un poco más en el contexto, digamos, donde las mujeres, tanto indígenas como mestizas, con diferentes características contextuales, nos encontramos en Chiapas, ¿no? Me voy a intentar centrar en eso, en dónde estamos trabajando, a qué nos estamos enfrentando y cómo lo estamos vivenciando cada mujer desde la particularidad que nos conforma. Entonces es apenas un acercamiento muy general lo que les voy a presentar. Te pido, Marisa, que por favor cuando me quede poquito me avises, para no cortarme demasiado. Bueno, de manera general, el estado de Chiapas, muchos lo sabrán, pues es un estado que tiene complejas condiciones, ¿no? Que lo hacen un estado en latente conflictividad. Su posición de frontera, su ubicación geoestratégica, la gama amplia de recursos naturales con los que cuenta, así como la diversidad social y cultural de Chiapas, pues lo hace un estado complejo. Y bueno, ese estado complejo también potencia diversas problemáticas. Una de las más sentidas me parece que es justamente la disputa por la tierra, por el territorio y por los recursos naturales, pero también la pobreza, la migración, la marginación, la violencia feminicida, que es una cosa que va en ascenso en el estado de Chiapas, y bueno, la militarización, que es un fenómeno sentido muy fuerte, y la consecuente violencia sexual como una táctica de guerra también de estos procesos, ¿no? De los que voy a intentar un poco más adelante desmenuzar. Y bueno, ya lo habrán dicho mis compañeras también, los conflictos por tierra, por la posesión, delimitación, pues siguen siendo un conflicto latente, y sobre todo que denota situaciones históricas y políticas que aún no se resuelven, ¿no? Y esta situación, este conflicto, digamos, de tierras, en concreto como una parcela para sembrar, pues se exacerba justamente por la disputa por los recursos naturales, donde Chiapas ocupa un lugar estratégico fundamental. Hay que recordar que Chiapas pues genera el 40% de la energía hidroeléctrica para todo el país, cuenta también con el 13% de las reservas petroleras a nivel nacional, posee fuertes reservas de agua y la mayor riqueza biogenética, con cerca de 200 variedades de plantas comestibles y medicinales originarias y endémicas de México. Y bueno, la mayor parte de estos recursos naturales estratégicos pues se encuentran concentrados en áreas de alto valor cultural, como son los territorios indígenas, y que por lo tanto pues se encuentran también en fuerte disputa, y que además hay que recordar son territorios con fuerte marginación. Chiapas es el estado con el menor índice de desarrollo humano en el país. Y además, bueno, la muerte materna, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a pesar de que el gobierno del estado sostiene que va en descenso, sigue siendo una realidad constante en el estado. Y bueno, en todo este contexto, pues sabemos de sobra que hay una serie de megaproyectos de infraestructura que actualmente se están operativizando en el estado de manera más o menos velada, pero constante, ¿no? El famoso Plan Puebla-Panamá, que desde el sexenio de Fox fue una de sus políticas punteras, que obviamente afectaría a toda el área mesoamericana, pues como tal ya no existe, digamos, ¿no? Con ese nombre, tampoco con todos esos programas como se presentó al principio, pero sin embargo se ha relanzado o se ha manifestado como una segunda etapa de este plan, lo que es el proyecto proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica, que fue lanzado por la Comisión Ejecutiva del Plan Puebla-Panamá en la 10ª cumbre del Mecanismo de Diálogo de Tuxtla en Villahermosa, Tabasco, en junio de 2008.
Para muchos analistas, esta fase o este proyecto es considerado, repito, como la segunda fase del Plan Puebla-Manama, aunque sí se ha restringido y se ha concentrado sobre todo en energía, telecomunicaciones, transporte y desarrollo sostenible, ¿no? Sin embargo, aunque este proyecto se relanza en 2008, desde hace varios años, justamente desde su lanzamiento como Plan Puebla-Panamá, pues el Estado ha estado viviendo varias de estas nuevas infraestructuras que han sido impulsadas, primero por Pablo Salazar Mendiguchía, el gobernador anterior, y ahora por Juan Sabines, el aeropuerto, por ejemplo, internacional de la ciudad de Tuxtla, la modernización de carreteras, de puertos, el antaño Puerto Madero, ahora Puerto Chiapas, que se ha presentado como un novedoso puerto turístico y demás. Y a últimos tiempos, aunque también era una iniciativa que estaba desde Albores Guillén bastante velada, pues lo que es el Centro Integralmente Planificado de Palenque Agua Azul, ¿no? Que es un centro que va a comprender toda una serie de proyectos de infraestructura turística, de carreteras, de aeropuertos, y en concreto una de las que está causando más problemáticas y sobre todo una fuerte resistencia por el despojo que implica, que ya lo mencionaba también Francisca, pues es la carretera, creo que lo mencionaste, no me acuerdo, la carretera que pretende construirse de San Cristóbal de las Casas a Palenque, ¿no? Justamente para comunicar de manera mucho más rápida y mucho más ágil dos destinos turísticos importantísimos en el estado, ¿no? Esta carretera que ya ha comenzado su construcción en el primer tramo de San Cristóbal a Rancho Nuevo, que es el punto que divide Comitán hacia Ocosingo, pues ya ha ocasionado bastantes problemáticas. Habrán escuchado por ahí la comunidad de Mitzitón, ¿no? Que se ha manifestado en resistencia y está siendo objeto de una persecución constante también en relación a la tala de madera, por ejemplo. Pero bueno, ejemplos que nos dan cuenta de que para muchas comunidades, pues sí, como bien decía Francisca, la tierra no es mercancía, el territorio es un bien cultural y natural de los pueblos y no debe ser utilizado para los megaproyectos de infraestructura. Bueno, y justamente esta disputa de territorio y recursos naturales y para facilitar los megaproyectos de inversión, pues requieren una estrategia de control de las personas y de los pueblos en resistencia, ¿no? Esa estrategia de control pues ha sido la militarización. En Chiapas, pues como todas sabrán, pues la guerra contra insurgente que el Estado ha librado desde el 94, digamos que Chiapas, por esta ubicación geoestratégica y sobre todo por su condición de frontera, desde hace muchos años ha sido un laboratorio de estrategias de contrainsurgencia, un laboratorio de militarización, ¿no? Desde antes del 94. Sin embargo, a partir del 94, pues obviamente con el levantamiento armado del ZLN, se ha desplegado una militarización mucho más cruenta, mucho más confrontada, que ha pasado, digamos, por varias etapas, yo me atrevería a decir, ¿no? En la primera etapa, digamos, en el sexenio de Zedillo, cuando es la aparición pública, bueno, todavía toca Salinas, pero digamos que Zedillo es el que despliega toda la fuerza militar, donde fue una guerra franca, una guerra abierta, una guerra cruenta, con un gran número también de desplazados. En esa época es cuando se da el mayor número de personas desplazadas durante el sexenio de Zedillo, que somete a las comunidades a un proceso de desgaste muy fuerte. Digamos que de ahí pasamos, me atrevería a decir, a un repliegue táctico más no estratégico de las fuerzas militares durante el sexenio foxista, ¿no? ¿A qué me refiero con táctico y no estratégico? A que en algunas posiciones militares los efectivos, digamos el número, sí se redujo, ¿no? Pero otras se fortalecieron, inclusive con cuerpos de élite, ¿no? Y bueno, Fox acompaña esta estrategia de supuesto retiro de bases militares, haciendo este cambio estratégico, con una serie de políticas también asistencialistas, desarrollistas, que otorgaron las migajas de la economía nacional, los paliativos a la pobreza, ¿no? Todo esto que mencionaba del programa Oportunidades, el Procampo, que ya existían, pues, pero fueron reciclados y fueron relanzados justo, también como parte de la estrategia de contrainsurgencia, en el sentido de que, bueno, hacen dependiente a la población, intenta también cooptar la base social del ZLN, pero no solo, también la base social de las comunidades en resistencia, por medio de estos programas supuestos de combate a la pobreza. Y bueno, en la actualidad, pues todas estamos viviendo esta política esta guerra de Estado, este terrorismo de Estado de Felipe Calderón, que no solamente en el sur, también en el norte y en el centro, lo sabemos de sobra. Y bueno, toda esta estrategia de guerra, de seguridad nacional en nombre del combate al narcotráfico, que está siendo acompañada, me atrevería a decir, por una política de miedo y una política también de normalización de las Fuerzas Armadas en las calles, en nuestras vidas y en nuestras casas, ¿no? Es decir,
toda estrategia mediática de que bueno, para protegernos, para legitimar justamente esta violencia. Y bueno, los saldos son muy fuertes, ¿no? Detenciones arbitrarias, cateos ilegales, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos impunes, una grave crisis social en materia de derechos humanos, una fuerte criminalización también, persecución y represión contra luchadores y luchadoras sociales, ¿no? Son los saldos de esta guerra. Esta guerra ha servido para justificar justamente toda esta política de represión hacia los movimientos sociales, y aquí el caso de Copala pues es uno de ellos también. Y bueno, en Chiapas en concreto, aunque ha sido un estado, repito, con una fuerte presencia militar, pues en los últimos meses, digamos, en el último año, en los últimos meses, particularmente en la zona fronteriza, ¿no?, que es la zona que tenemos la frontera con Guatemala, se ha ido incrementando también la presencia militar, se está viviendo un fuerte recrudecimiento de las acciones militares, con puntos de revisión, con retenes intermitentes en zonas estratégicas. Hay uno muy cercano a la frontera, por ejemplo, que sabemos que sirve como filtro también para la fuerte migración que hay de todo Centroamérica hacia Chiapas como paso hacia Estados Unidos. Y bueno, todo eso lo que ha ocasionado, como en todo el país, pues son enfrentamientos, mucha violencia. Las comunidades, por ejemplo, reportan, como un ejemplo, en la zona de Socoltenango, que es cercana a la frontera, que es una zona donde estamos trabajando con algunas compañeras, ellas reportan, por ejemplo, un incremento de las incursiones militares en la búsqueda de drogas y armas, ¿no? Pero también esas incursiones son acompañadas por una lista de nombres de personas a quienes buscan ubicar, que son por lo general líderes, lideresas, no sé, personas de la comunidad que tienen una resistencia reconocida, ¿no? E inclusive también, bueno, se ha vinculado a párrocos que son solidarios con algunas causas, a muchos líderes, justamente con el crimen organizado, ¿no? Entonces estamos viviendo como esta situación bastante compleja. Y como última actualización, en noviembre del año pasado, según algunas notas periodísticas, alrededor de 3,000 efectivos especializados en combate al tráfico de drogas y armas se apostaron en la 7ª región militar, que es la zona que es la región militar cercana a Guatemala, ¿no? Y bueno, ¿dónde estamos las mujeres aquí, compañeras? Pues ahí vamos. Bueno, las mujeres, ¿dónde nos encontramos en este contexto? Chiapas es un estado pues con una fuerte población rural, donde más de la mitad son mujeres indígenas y campesinas, ¿no? Y bueno, no podemos negar que las mujeres indígenas y campesinas presentan índices mucho más altos de marginación y pobreza que los hombres. Siguen siendo las más analfabetas, siguen siendo las que más se mueren por las enfermedades, digamos, prevenibles. El cáncer cervicouterino, la mortalidad materna siguen siendo las principales causas de muerte para las mujeres en estos contextos rurales. Y bueno, también son las que padecen, las que sienten más contundentemente también los efectos de la pobreza en medio de esta gran crisis en la cual nos encontramos, ¿no? Pero además también seguimos registrando graves niveles de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia doméstica, a pesar de que el gobierno del estado se ha manifestado como el gobierno de las mujeres y ha hecho toda una campaña mediática de que las mujeres son lo fundamental en su gobierno, son la prioridad, y las campañas y demás, e inclusive que ha constitucionalizado los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. Al contrario de eso, pues seguimos registrando estos fuertes niveles de pobreza, fuertes niveles de violencia intrafamiliar, que enmarcados en este contexto de violencia estructural, de violencia política, de violencia militar que estamos viviendo, pues es la realidad que las mujeres en Chiapas estamos enfrentando, ¿no? Entonces, a pesar de que las situaciones van cambiando en algunos contextos, la violencia sigue siendo una de las cosas fundamentales que en Chiapas vivimos. El feminicidio, por ejemplo, me quisiera referir un poquito a eso. Hasta 2008 teníamos el 7º lugar nacional en feminicidios. Para 2009 registramos por lo menos 138 mujeres asesinadas de enero a junio del año 2009. Eso nos colocaba, no con cifras oficiales, hay que aclararlo, pero nos colocaba en el primer lugar con incidencia de violencia feminicida a nivel nacional, por encima ya del Estado de México y por encima también de Chihuahua, ¿no? Que bueno, Estado de México sobrepasó a Chihuahua en los últimos años y ahora Chiapas también tiene niveles muy fuertes. Es un subregistro, hay un subregistro de hecho, porque la Procuraduría del Estado no envió las cifras que se le solicitaron en tiempo y forma para hacer el Informe Nacional Ciudadano de Feminicidios.
Entonces, estas cifras que tenemos son las que hemos podido recabar a través de toda una labor de investigación en notas periodísticas, de reuniones informales también con algunos funcionarios, ¿no?, que reconocen cifras muy altas, pero no se atreven a dar un número preciso, ¿no?, justamente por lo que implica. Ya me perdí. 5 minutos, ya me dijo que tengo 5 minutos. Tengo que, bueno, me voy a ir a leer un poquito porque si sigo hablando me voy a ir la media hora, ¿no? Bueno, los contextos de militarización favorecen la reproducción de la violencia estructural contra las mujeres, ¿no? Eso ya lo sabemos, lo hemos vivido. Las mujeres seguimos siendo el blanco de la violencia institucional y social, quienes seguimos pagando los costos más altos en esta guerra, una guerra que no hemos decidido ni las mujeres ni los pueblos, pero que sí padecemos sus efectos y tenemos que aguantarlos todos los días, ¿no? Y bueno, las consecuencias de la militarización en las mujeres son muy complejas y muy variadas, también pues dependiendo del contexto en el cual nos encontremos, seamos indígenas, seamos mestizas, seamos urbanas, seamos estudiadas o no, también depende de nuestra posición de clase, de nuestra condición de etnia, pero en general yo podría hablar de que por lo que hemos conocido también de cerca con las compañeras con las que estamos trabajando, la militarización genera una situación de tensión social y de miedo generalizado, ¿no? Eso hace también que se incremente la violencia familiar, que los tejidos sociales familiares se destruyan, que las mujeres ya no salgan, que en muchas ocasiones estén solas en las comunidades enfrentando la presencia militar porque los hombres o son migrantes o están en la parcela o están en el alcohol también. Los niños y las niñas dejan de ir a la escuela, las niñas dejan de sembrarse, la pobreza se agrava, el alcoholismo se aumenta. Y yo quisiera también hablar pues de la militarización de una visión feminista, que es la que nosotras también en la Marcha Mundial de Mujeres estamos impulsando por visibilizar esta situación. Y nuestra visión habla de que el patriarcado y la militarización son instituciones que están íntimamente relacionadas y sostienen la guerra, ¿no? Y en ese sentido el ejército como institución es una de las organizaciones más patriarcales de esta sociedad y también una de las que más revela la desigualdad que caracteriza las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque la militarización se caracteriza como institución por un culto al jefe, por una dominación, por una obediencia, por una violencia física, por una jerarquía de poder, ¿no? Asimismo, refleja recientemente la división de los roles característica del sistema patriarcal, como el concepto de masculinidad asociado a la violencia y las armas, proyectando también la idea de que las mujeres necesitamos esa protección de los hombres y de las armas, ¿no? Este modelo de masculinidad se asocia mucho a la fuerza y a la agresividad y es una referencia para muchos hombres jóvenes también, y para las mujeres es sinónimo de un modelo de cuidado y también de una sumisión asumida por el paradigma femenino que nos han impuesto. En los conflictos armados, pero no solo, los cuerpos de las mujeres han sido objeto de disputa y objetivo de guerra. Las mujeres y sus cuerpos han sido consideradas unas veces como botín, otras como moneda de cambio en la lucha por el control de nuestros cuerpos, más allá de la violencia sexual, sino también de la reproducción, como reposo del combatiente, como campo de batalla, cuando su cuerpo o nosotras somos identificadas como las mujeres del enemigo, que no lo somos porque no somos mujer de nadie. En todos esos casos, las mujeres son cosificadas y consideradas como propiedad de los hombres, sean quienes sean. Bueno, solo quisiera hablar también de la violencia sexual como esta táctica de guerra en contextos de militarización y hablar de que en Chiapas, por lo menos desde el 94, los casos de violencia sexuales, torturas y hostigamientos contra mujeres aumentaron en un 50%, lo cual nos demuestra que está directamente relacionado este fenómeno de la militarización con la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia sexual en sí es un modo de tortura para socavar y someter a las mujeres del enemigo, es una forma para intimidar, presionar, amenazar y humillar a las víctimas por su condición de género. Es también un método de castigo para unas y de advertencia para otras, sobre todo en contextos de movilizaciones y de luchas sociales. En ese sentido, son numerosos los casos documentados de violencia contra las mujeres en contextos de militarización y represión sistemática. Según reportes de Amnistía Internacional, desde el 94 a 2008 se han documentado al menos 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Y bueno, justamente refiriéndome un poco a lo que decía Francisca hace un rato, donde las mujeres se encuentran, los espacios que ocupan, los ríos donde las mujeres lavan y recolectan agua, los descampados donde las mujeres caminan horas por hacerse de leña,
Las casas donde las mujeres en muchas ocasiones se encuentran solas con sus hijos e hijas son escenarios potenciales para ataques de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya los casos emblemáticos, tristemente, de Inés y Valentina en Guerrero y de las mujeres celtales, las indígenas celtales en Chiapas violadas por militares, nos demuestran esto, ¿no? Y las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, sientan un precedente de justicia, aunque difícilmente el Estado mexicano se comprometerá a resarcir este daño, ¿no? Bueno, y también quisiera hablar de nuestros cuerpos. Para cerrar ya porque ya me pasé del tiempo, nuestros cuerpos, compañeras, pues también son territorios, ¿no? En tanto materialidades. Y hay que recordar que el sistema patriarcal de alguna forma asegura un aprendizaje social donde el cuerpo de las mujeres es accesible a los hombres, ¿no? No accesible, lo es. En este derecho de propiedad que afirma estas prerrogativas otorgadas históricamente al género masculino y que se profundiza también por medio de las desigualdades entre los géneros que, repito, hacen accesible el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y quisiera referirme un poco también al caso que las compañeras comentaban en cuanto al matrimonio, el derecho, que el marido, tal. Está digamos, de fondo esta situación de propiedad de las mujeres, ¿no? Porque desde que nos dicen marido y mujer, pues quién es el marido y quién es la mujer, ¿no? Y la mujer, y el concepto de mujer denota una propiedad. Y por eso las mujeres cuando se casan, pues justamente el marido puede llevarlas a su casa, a su tierra, pero la mujer no. Y también resaltaría un caso que ha pasado mucho en municipios de las fronteras, cuando las mujeres, por ejemplo, transgreden la norma y los maridos sí se van a vivir con ellas a sus casas, pues lo que les pasa, ¿no? Son sometidas, las presionan para ser expulsadas, las someten a toda una serie de hostigamientos como cortarles el agua, llaman a asamblea ejidal para que la misma asamblea legitime esa expulsión de una mujer porque ha transgredido la norma que es impuesta para ella en esta condición patriarcal, ¿no? Y bueno, también desde los cuerpos resistimos, ¿no? Resistimos desde que decimos no a la violencia, desde que decimos no a los paradigmas de comportamiento femenino, ¿no? Como la sumisión y la obediencia, desde que decimos también no a la estética que nos acompleja, no a patrones culturales que nos humillan, desde ahí también constituimos el cuerpo como una arena de resistencia y también de construcción de alternativas. Y por último, también quisiera mencionar que, contrario a los estereotipos que nos impone también el sistema patriarcal, capitalista, racista, colonial, etc., etc., pues también las mujeres, contrariamente a como se dice por ahí, pues también resisten, activan políticamente. En el caso de las mujeres indígenas, por ejemplo, yo me he encontrado con… Es muy difícil esta como frontera o esta como articulación también cuando tú vienes desde un ámbito urbano, mestizo, medianamente intelectual, feminista también, ¿no? Que tenemos ahí, nos cuesta muchísimo la articulación con las mujeres indígenas. Sin embargo, hemos encontrado en muchos casos que hemos trabajado juntas cómo podemos hacerlo en primer lugar, ¿no? Reconociendo cada una de las particularidades de nuestros contextos, reconociendo también nuestros racismos interiorizados, nuestros clasismos que también nos atraviesan. Y cómo también las mujeres pues no son víctimas pasibles, no son las víctimas que están ahí esperando los programas, obedeciendo los patrones, no, sino que también comienzan a responder, están reclamando ejercicios, están reclamando espacios, están reclamando una participación política que también les implica una pelea al interior de sus organizaciones, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues también las comunidades, las familias, las organizaciones pues reproducen este modelo patriarcal, ¿no? Este modelo estructural de desigualdad, sometiendo a las mujeres al espacio privado de la casa y no al público al público del discurso, al público de la movilización, y también es una lucha interna. Entonces las mujeres indígenas tienen esta doble lucha, esta que menciono, y por otro lado también la lucha contra el sistema, este sistema amplio que tiene una violencia de género y feminicidio impresionante, también resisten a ese sistema, ¿no? Y bueno, en esta plataforma en la que nos encontramos nosotros desde la Marcha Mundial de las Mujeres, por último, que quisiera asentarme concretamente a la marcha en Chiapas, porque la marcha a nivel internacional y la marcha a nivel nacional pues tiene muchas aristas, pero nosotros desde la Marcha Chiapas pues estamos intentando justamente reconstruir lazos solidarios con otras mujeres. Somos una plataforma muy diversa, ¿no? En ella estamos organizaciones, ONGs feministas, colectivas lésbicas feministas, mujeres independientes, mujeres de comunidades en resistencia, que estamos ahí articulándonos, ¿no?
En algunas cosas podremos no encontrar un camino conjunto, porque es muy difícil. Por ejemplo, en el caso del aborto, bueno, tenemos el debate eterno, ¿no? Sobre todo con las mujeres campesinas e indígenas, o con las mujeres que están ligadas a la CODIMUG, por ejemplo, con la que también nos articulamos, que es una organización de mujeres diocesanas. Pero en otros contextos, cuando es hora de encontrarnos y articularnos, lo logramos hacer, ¿no? Y justamente pensamos que la solidaridad entre mujeres, la solidaridad feminista, es una cuestión fundamental para poder encontrar esos puntos de confluencia que nos hagan resistir a este sistema, que es muy amplio, que es rapaz, en el cual necesitamos, pues, creativar también las opciones de resistencia, ¿no? Y bueno, yo nada más quisiera cerrar diciendo que es posible, que ya no queremos que sea una utopía, que no queremos luchar porque esto sea en 100, en 200 años, lo queremos ahora, la justicia la queremos ahora. Ahorita queremos encontrar los espacios donde ya no seamos subordinadas, donde ya no seamos oprimidas, donde nuestros cuerpos no sean objeto de disputa también, donde no tengamos que enfrentar la violencia también por los compañeros de las organizaciones, por los compañeros de trabajo, ¿no? Estamos cansadas de que en un espacio supuestamente de confianza también hay estos actos de agresión ante nosotras, ¿no? Entonces, yo aquí lo dejo, espero abrir el diálogo también con ustedes, que me encantaría, y pues bueno, muchas gracias.